Imaginen esto, una mujer atrapada en una isla desierta con el hombre más poderoso y arrogante que jamás había conocido, un billonario acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él, pero en esa isla, sin señal, sin comida, sin nada, él no valía más que una piedra, y ella, la que él siempre había visto como una simple empleada, se convirtió en su única salvación. Lo que pasó en esos 5 días cambió todo. Porque cuando el rescate finalmente llegó, cuando pudieron volver a la civilización, él descubrió algo que lo destrozó por dentro, que la vida sin ella no tenía ningún maldito sentido. Esta es la historia de cómo el orgullo puede hacerte perder lo único que realmente importa, y de cómo a veces necesitas perderlo todo para encontrar lo que siempre estuvo ahí. Y si crees que sabes cómo termina esto, te equivocas completamente. Dale like si alguna vez has sentido que tu vida necesitaba un giro de 180 grados, y suscríbete porque esta historia apenas comienza. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio corporativo en Estambul con una furia que parecía presagiar algo. Marina Kaya observaba el cielo oscurecerse desde su diminuta oficina en el piso 12, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación del pasillo. Llevaba 6 meses trabajando como traductora para Empresas Aslaner, y en todo ese tiempo había visto a su jefe, Emre Aslaner, exactamente 3 veces. 3 veces en las que él ni siquiera había volteado a verla cuando ella traducía sus palabras a japonés, alemán o inglés durante las videoconferencias. Para él ella era invisible, una herramienta, un objeto necesario pero prescindible. Emre Aslaner era todo lo que Marina despreciaba en un hombre, arrogante, frío, obsesionado con el poder. A sus 38 años, había construido un imperio de tecnología que valía miles de millones de liras turcas. Las revistas lo llamaban el tiburón de los Balcanes, y con razón. Despedía gente sin parpadear, aplastaba a la competencia sin remordimientos, y según los rumores que corrían por los pasillos, nunca había tenido una relación que durara más de 3 meses. Su hermana menor, Aileen, quien trabajaba en recursos humanos, le había advertido a Marina en su primer día: «No te enamores de mi hermano, destruye todo lo que toca». Marina había respondido con una risa sincera: «¿Enamorarse de ese hombre? Imposible». Ella venía de Capadocia, de un pueblo pequeño donde la gente se ayudaba mutuamente, donde las puertas permanecían abiertas y los vecinos eran familia. Había llegado a Estambul con un sueño: juntar suficiente dinero para abrir una escuela de idiomas en su pueblo natal, donde los niños pudieran aprender inglés y tener mejores oportunidades. Cada lira que ganaba la guardaba religiosamente. No tenía tiempo para hombres, y mucho menos para billonarios con corazones de piedra, pero el destino, ese bastardo caprichoso, tenía otros planes. El intercomunicador de su escritorio sonó abruptamente, haciéndola saltar. La voz cortante de la asistente ejecutiva de Emre resonó como un látigo. «Señorita Kaya, preséntese en la oficina del señor Aslaner inmediatamente. Tiene 15 minutos para prepararse. Viajará con él a Singapur esta noche». Marina sintió que el estómago se le caía a los pies. ¿Viajar con él? ¿Esa misma noche? Pero yo no tengo mi pasaporte aquí. Necesito... 15 minutos, señorita Kaya. Su pasaporte ya está siendo recogido de su departamento. Un chofer pasará por sus cosas esenciales. El señor Aslaner no tolera la impuntualidad. La línea se cortó. Marina se quedó mirando el teléfono como si éste pudiera ofrecerle alguna explicación. ¿Cómo habían conseguido la llave de su departamento? ¿Cómo sabían dónde vivía? La invasión de su privacidad debería haberla enfurecido, pero en el mundo de Emre Aslaner las reglas normales no aplicaban. Él compraba lo que necesitaba, incluyendo el tiempo y el espacio personal de sus empleados. 14 minutos después, Marina estaba frente a las imponentes puertas de madera de la oficina ejecutiva, con el corazón latiéndole en los oídos. Llevaba puesto lo mismo que había usado todo el día: unos pantalones negros sencillos, una blusa blanca y su único saco formal que ya mostraba señales de desgaste en los codos. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica,
y no llevaba más maquillaje que un poco de rímel. Comparada con las mujeres que usualmente rodeaban a Emre, modelos, actrices, herederas, ella era absolutamente ordinaria. Las puertas se abrieron automáticamente. La oficina era del tamaño de su apartamento completo. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de Estambul, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas terrestres. El escritorio de Emre, una estructura minimalista de cristal y acero, estaba al fondo. Y detrás de él, de pie, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario anual de Marina, estaba el hombre en persona. Emre Aslaner era, objetivamente hablando, devastadoramente guapo, alto, con hombros anchos que llenaban el traje a la perfección, cabello negro peinado hacia atrás, con ese descuido estudiado que solo los ricos podían lograr. Pero eran sus ojos lo que realmente impactaba, grises como una tormenta de invierno, penetrantes, calculadores. Ojos que evaluaban, diseccionaban y desechaban en cuestión de segundos. Esos ojos la recorrieron de arriba abajo con la misma emoción que uno miraría un mueble. «Llegas tarde», dijo sin preámbulo. Su voz era grave, autoritaria, el tipo de voz acostumbrada a ser obedecida. 30 segundos tarde. Marina apretó los dientes. «Me avisaron hace 15 minutos que viajaría con usted esta noche. Creo que 30 segundos es bastante razonable dadas las circunstancias». Algo brilló en esos ojos grises. ¿Sorpresa? ¿Diversión? Desapareció tan rápido que Marina pensó que lo había imaginado. «El vuelo sale en 2 horas. Vamos a Singapur para cerrar la adquisición de Quantum Dynamics. Necesito que traduzcas durante las negociaciones. Los representantes son japoneses y singapurenses. ¿Hablas japonés?» «Fluido. También mandarín, si es necesario». «Bien. Tu salario será triplicado por esta semana. Regresamos en 5 días. ¿Algún problema?» Marina quería gritar que sí, que tenía 1000 problemas, que su abuela estaba enferma en Capadocia y la llamaba todos los días, que tenía planes para el fin de semana, que él no podía simplemente secuestrar su vida porque sí, pero pensó en el salario triplicado, pensó en cuánto más rápido podría abrir su escuela, pensó en los niños de su pueblo que merecían un futuro mejor. «Ningún problema, señor Aslaner. Llámame Emre, y tú eres Melissa, ¿verdad?» El golpe fue directo al ego. 6 meses trabajando para él y ni siquiera sabía su nombre. Marina, calla. Como sea, nos vamos en 20 minutos. El chofer te espera abajo con tus cosas. Espero que hayas incluido ropa apropiada. Cenaremos con los ejecutivos de Quantum mañana en la noche. Nada de turismo barato». Y así, sin más ceremonia, Marina Kaya se encontró en el asiento trasero de un Mercedes S-Class, rumbo al aeropuerto privado de Emre Aslaner, con una maleta que alguien más había empacado por ella y un nudo de ansiedad creciendo en su estómago. Si tan solo hubiera sabido que ese vuelo cambiaría absolutamente todo. El jet privado era obsceno. No había otra palabra para describirlo. Marina había visto aviones privados en películas, pero la realidad superaba cualquier fantasía. Asientos de cuero color crema que se reclinaban completamente para convertirse en camas. Una barra completa con licores que probablemente costaban más que su renta mensual. Una pantalla gigante. Incluso un pequeño dormitorio en la parte trasera. El interior olía a cuero nuevo y a ese perfume caro que usan los hombres que nunca han tenido que preocuparse por el precio de las cosas. Emre ya estaba sentado, trabajando en su laptop, cuando Marina subió. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se acomodó en el asiento diagonal al suyo, manteniendo la máxima distancia posible en el espacio confinado. El piloto, un hombre de unos 50 años con un bigote gris impecable, apareció para hacer los anuncios de seguridad. Su nombre era Mehmet y había estado volando para la familia Aslaner durante 20 años. Su voz era cálida, paternal, completamente opuesta a la frialdad de su empleador. «El vuelo a Singapur durará aproximadamente 11 horas», explicó Mehmet con una sonrisa amable hacia Marina. «Volaremos sobre el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Hay una cena preparada por el chef para cuando gusten, y el dormitorio está disponible si necesitan descansar. Cualquier cosa que necesiten, solo toquen el botón de llamada».
Emre ni siquiera asintió. Marina le agradeció en su nombre. Las primeras 3 horas de vuelo transcurrieron en un silencio absoluto. Emre trabajaba sin parar, sus dedos volando sobre el teclado con la precisión de un cirujano. Marina intentó leer un libro en su tablet, pero la tensión en el ambiente era palpable. Cada vez que él suspiraba o tecleaba con más fuerza, ella se sobresaltaba. Era como volar con un león enjaulado. Cuando la asistente de vuelo, una mujer elegante de unos 30 años llamada Zeynep, sirvió la cena, Marina pensó que al menos podrían comer en paz. La comida era increíble: cordero asado con especias, ensalada de granada, borek casero que olía a la cocina de su abuela. Su estómago rugió vergonzosamente. Emre cerró su laptop por primera vez en 3 horas. Entonces, Marina Calla de Capadocia, dijo de repente, sorprendiéndola tanto que casi dejó caer su tenedor. ¿Por qué una traductora con tu nivel de habilidad trabaja por un salario tan mediocre en mi empresa? Marina lo miró, insegura de si era una pregunta genuina o una trampa. ¿Cómo sabe que soy de Capadocia? Leo los expedientes de mis empleados, al menos los de aquellos que viajan conmigo. Tu expediente es interesante. Hablas 6 idiomas con fluidez. Tienes una maestría en lingüística computacional del MIT con una beca completa. Rechazaste ofertas de Google y Microsoft para volver a Turquía. ¿Por qué? Marina sintió un calor extraño en el pecho. Él había leído su expediente. Realmente lo había leído. Mi abuela está enferma. Mi familia me necesita. Y tengo un proyecto personal que requiere que esté aquí. ¿Qué clase de proyecto? Una escuela de idiomas en mi pueblo. Los niños allá no tienen acceso a educación de calidad en inglés o en otros idiomas. Quiero cambiar eso. Emre la observó con esa intensidad que hacía que la gente se removiera incómoda en sus asientos. Marina se negó a apartar la mirada. Admirable, dijo finalmente, aunque su tono no sonaba particularmente admirado. E ingenuo. ¿Sabes cuántas escuelas de idiomas quiebran en el primer año? El 80%. ¿Tienes un plan de negocios? ¿Proyecciones financieras? ¿Alguna idea de lo que realmente cuesta mantener una institución educativa? La sangre de Marina hirvió. Tengo más que eso. Tengo pasión. Tengo conocimiento de primera mano de lo que esa comunidad necesita. Y a diferencia de algunos, no todo en mi vida gira alrededor de los márgenes de ganancia. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Entonces Emre hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa completa, solo una leve curvatura en la comisura de sus labios, pero transformó su rostro completamente. Por un segundo pareció humano. Tienes agallas. La mayoría de mis empleados se mean en los pantalones cuando les hablo. Eso es refrescante. Marina no supo qué responder, así que volvió a su comida. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Una grieta casi imperceptible en el muro de hielo que Emre mantenía alrededor de sí mismo. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa grieta estaba a punto de convertirse en un abismo. A las 4 de la mañana hora de Turquía, cuando sobrevolaban en algún punto sobre Pakistán, Marina despertó de un sueño inquieto por una sacudida violenta. El avión se movió como si una mano gigante lo hubiera golpeado desde abajo. Su cinturón de seguridad, que gracias a Dios había mantenido puesto, fue lo único que evitó que saliera volando del asiento. ¿Qué demonios? Escuchó la voz de Emre, por primera vez con un toque de alarma. Otra sacudida, esta vez más fuerte. Las luces del interior del avión parpadearon. La computadora de Emre salió volando de la mesita y se estrelló contra el piso. Afuera, a través de las ventanillas, Marina pudo ver algo aterrador. Nubes negras como tinta, iluminadas desde dentro por relámpagos que parecían dedos de Dios tratando de arrancar el cielo. Mehmet, el piloto, apareció en la cabina con el rostro pálido. Tenemos un problema. Una tormenta apareció de la nada en el radar. No estaba en ninguna de las proyecciones meteorológicas. Voy a intentar volar alrededor, pero es enorme. Necesito que se abrochen los cinturones y se preparen para turbulencia severa. ¿Qué tan severa?, preguntó Emre poniéndose de pie. Siéntese. Ahora, ordenó Mehmet, con una autoridad que incluso Emre no se atrevió a desafiar.
y rece para que los motores aguanten. Los siguientes 20 minutos fueron un infierno. El avión subía y bajaba como un corcho en un océano embravecido. Marina cerró los ojos con fuerza, sus nudillos blancos de tanto aferrarse a los reposabrazos. Podía escuchar objetos cayendo, cristales rompiéndose, y por encima de todo el aullido del viento como un animal herido. En algún momento, una mano grande y cálida cubrió la suya. Abrió los ojos. Emre se había quitado el cinturón y se había movido al asiento junto al de ella, violando todas las órdenes del piloto. Su rostro estaba a centímetros del de Marina, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo en sus ojos que no era arrogancia o frialdad. Era miedo, miedo puro y humano. «Respira», dijo él, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Vas a estar bien, te lo prometo». Era una promesa estúpida. Ninguno de ellos tenía control sobre lo que pasaría en los próximos minutos. Pero la forma en que la dijo, la forma en que sus ojos sostuvieron los de ella con una intensidad feroz, hizo que Marina le creyera. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento exacto, todo se fue a la mierda. Un relámpago o algo golpeó el ala derecha del avión con un sonido que Marina sintió en sus huesos. Las luces se apagaron completamente. El avión comenzó a caer. No era turbulencia, no era una sacudida, era una caída. Podía sentir su estómago subiendo a su garganta. Podía escuchar a Zeynep gritando en la parte trasera. Podía escuchar a Mehmet maldiciendo en la cabina mientras luchaba con los controles. La mano de Emre apretó la suya con tanta fuerza que dolió. Y luego, un impacto. No fue como en las películas. No hubo una explosión dramática, ni un fundido a negro conveniente. Fue violento, caótico y aterradoramente real. El sonido de metal retorciéndose, de cristal pulverizándose, de su propia voz gritando, aunque no recordaba haber abierto la boca. Y entonces silencio. Un silencio tan completo que por un momento Marina pensó que estaba muerta. Pero los muertos no sienten dolor, y su hombro izquierdo palpitaba con una agonía que le nublaba la visión. Los muertos no escuchan su propia respiración entrecortada, ni el goteo constante de algo. Agua, combustible, por favor que sea agua, en algún lugar cercano. «¿Marina?» La voz de Emre sonaba distante, amortiguada, como si hablara desde debajo del agua. «¿Estás? Mierda, ¿puedes oírme?» Intentó responder, pero solo salió un gemido. Sentía algo caliente corriendo por su frente. Sangre. Levantó su mano derecha. Gracias a Dios, su mano derecha aún funcionaba, y tocó su cara. Sí, definitivamente sangre, pero no parecía ser mucho. «No te muevas», ordenó Emre, y esta vez su voz estaba más cerca, más clara. «El avión está jodido, estable por ahora, pero no sé por cuánto tiempo. Voy a sacarte de ahí». Marina parpadeó varias veces tratando de enfocar la vista. Había luz, luz de día, filtrándose por una abertura en el fuselaje. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Minutos? ¿Horas? El avión estaba inclinado en un ángulo extraño, y podía ver el cielo a través de lo que solía ser el techo. Un cielo azul brillante, sin nubes, como si la tormenta nunca hubiera existido. Emre apareció en su campo de visión. Tenía un corte profundo sobre su ceja derecha, y su camisa blanca inmaculada estaba manchada de sangre y suciedad. Pero estaba de pie, estaba moviéndose, estaba vivo. «Tu hombro está dislocado», dijo él con una calma clínica que contrastaba con el caos alrededor. «Voy a tener que reacomodarlo, y va a doler como el infierno, pero primero necesito sacarte de este cinturón porque está atrapado en algo». Marina asintió, sin confiar en su voz. Observó mientras Emre trabajaba en el cinturón con manos sorprendentemente firmes. Para un hombre que vivía en oficinas con aire acondicionado y almorzaba en restaurantes de 5 estrellas, se movía con una eficiencia brutal y práctica. «¿Mehmet?», logró preguntar Marina finalmente. «¿Zeynep?». La expresión de Emre se endureció. «Mehmet está vivo, inconsciente pero respirando. Tiene algo en la pierna, se ve mal. Zeynep está en la parte trasera. No la he revisado aún». Con un tirón final, el cinturón se soltó.
Emre deslizó su brazo alrededor de la cintura de Marina con cuidado. Voy a levantarte. Intenta no apoyarte en el hombro izquierdo. En 3, 1, 2. No esperó hasta 3. La levantó en 2, y el movimiento envió oleadas de agonía por el brazo de Marina. Mordió su labio hasta sentir el sabor metálico de sangre, negándose a gritar. No le daría esa satisfacción. Cuando finalmente estuvo de pie, de pie apoyándose casi completamente en Emre, pudo ver la magnitud del desastre. El interior del avión parecía que había sido atacado por un gigante furioso. Los asientos estaban arrancados, los paneles colgaban del techo, y había fragmentos de vidrio cubriendo cada superficie. Y más alarmante, podía ver palmeras a través de la abertura en el fuselaje. Palmeras. Estaban en tierra, en algún lugar con palmeras. ¿Dónde estamos?, preguntó, la realidad de la situación comenzando a penetrar la niebla de conmoción. Emre la guió cuidadosamente hacia la salida improvisada. Ni puta idea. Una isla. Eso es todo lo que sé. Mehmet logró controlar el descenso lo suficiente para no estrellarnos directamente. Nos deslizamos por la playa. El tren de aterrizaje está destrozado. El ala derecha está partida por la mitad. Y creo que perdemos combustible. Tenemos que alejarnos del avión. Marina asintió, aunque cada movimiento era una tortura. Cuando finalmente salieron del avión y sus pies tocaron arena blanca y suave que en cualquier otra circunstancia hubiera sido hermosa, tuvo que parpadear varias veces para creer lo que veía. Estaban en una playa que parecía sacada de una postal, agua turquesa cristalina que se extendía hasta el horizonte, palmeras meciéndose con la brisa, arena tan blanca que brillaba bajo el sol tropical. Si no fuera por el avión destrozado detrás de ellos, Marina habría pensado que habían aterrizado en el paraíso. Pero el paraíso no existe sin wifi, sin comida, sin agua potable y sin ninguna manera de pedir ayuda. «Mierda», murmuró Emre, expresando exactamente lo que Marina estaba pensando. Y así fue como Marina Kaya, traductora de clase media de un pueblo pequeño, terminó varada en una isla desierta con el billonario más arrogante de Turquía. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que este sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero primero tenían que sobrevivir. Las primeras 2 horas fueron puro caos práctico. Emre intentó cargar a Mehmet fuera del avión, pero el piloto pesaba al menos 90 kilos y tenía un fragmento de metal incrustado en el muslo izquierdo. Marina, a pesar de su hombro dislocado, tuvo que ayudar, empujando mientras Emre tiraba, ambos sudando y maldiciendo bajo el sol despiadado que parecía intensificarse con cada minuto. Zeynep apareció por su propio pie, tambaleándose, con un chichón del tamaño de un huevo en la frente, pero milagrosamente ilesa aparte de eso. Estaba en shock, sus ojos vidriosos, mientras miraba el avión destrozado como si no pudiera procesar lo que veía. Necesito llamar a mi esposo», murmuró una y otra vez. «Tengo que decirle que estoy bien». Marina la tomó de la mano con su brazo bueno. «Zeynep, mírame. No hay señal aquí, pero estás viva. Todos estamos vivos. Concéntrate en eso por ahora, ¿de acuerdo?» Emre, mientras tanto, había entrado de nuevo al avión a pesar de las protestas de Marina sobre el peligro de una explosión. Salió 10 minutos después con una pila de cosas: botellas de agua, mantas, el botiquín de primeros auxilios, algunas bolsas de cacahuates que habían estado en la barra y, sorprendentemente, su laptop y teléfono, ambos inútiles sin señal, pero que se aferraba a ellos como si fueran reliquias sagradas. «El radio del avión está muerto», anunció, dejando caer todo en partela arena. «Mehmet dice que el ELT, el transmisor de emergencia, debería haber enviado nuestra posición automáticamente cuando nos estrellamos, pero no hay forma de saber si funcionó. Podríamos ser rescatados en horas o...» Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron, o en días o nunca. Marina observó a Emre mientras él intentaba aparentar control, pero podía ver las grietas. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los suministros. Seguía mirando su teléfono cada pocos minutos, como si esperara que mágicamente apareciera señal.
Este era un hombre acostumbrado a solucionar cualquier problema con dinero, influencias o puro poder de voluntad. Pero aquí, en esta isla, su cuenta bancaria valía menos que la arena bajo sus pies. «Necesitamos agua potable», dijo Marina de repente, su mente entrando en modo supervivencia. Había crecido en Capadocia, donde su familia tenía una pequeña granja. Sabía lo que era trabajar la tierra, buscar agua, improvisar. «Tenemos quizás 3 botellas del avión. No durará ni un día con 4 personas bajo este calor». Emre la miró como si acabara de hablar en un idioma alienígena. «Hay agua por todas partes», dijo, señalando el océano. «No entiendo cuál es el problema». Marina habría reído si la situación no fuera tan seria. «Agua salada. No puedes beberla. Te deshidrata más rápido de lo que te hidrata». «¿Nunca prestaste atención en las clases de ciencias?» «Iba a clases de negocios», replicó el defensivo, «no de supervivencia en islas desiertas». «Bueno, felicidades. Estás a punto de tener un curso intensivo». Marina se puso de pie, ignorando el mareo que la asaltó. Estudió la isla, o al menos la parte que podía ver desde la playa. Detrás de la línea de palmeras había vegetación densa, verde oscuro, probablemente algún tipo de selva tropical. Si había vegetación, había agua. Solo tenían que encontrarla. «Quédate con Mehmet y Zeynep», le ordenó a Emre. «Voy a explorar el interior. Buscaré agua dulce, un lugar donde podamos refugiarnos. Esta playa estará bien durante el día, pero por la noche necesitaremos protección». «¿Protección de qué?», preguntó Emre, y por primera vez Marina escuchó un toque de miedo genuino en su voz. «No lo sé, pero prefiero no descubrirlo a la intemperie». «No vas sola», declaró Emre, cruzando los brazos. «Ni siquiera puedes mover tu brazo izquierdo. Y tú probablemente nunca has caminado más de 10 metros sin que un chofer te recoja. Zeynep está en shock y Mehmet está herido. Alguien tiene que quedarse con ellos y alguien tiene que encontrar agua. Yo tengo experiencia en campo, tú no, es simple matemática». La mandíbula de Emre se tensó. Marina podía ver la guerra interna en su rostro, su ego contra la lógica fría y dura. Para su sorpresa, la lógica ganó. «1 hora», dijo finalmente. «Si no estás de vuelta en 1 hora, voy por ti». «¿Con qué plan de rescate exactamente? ¿Vas a comprar la isla?» «Marina, no es momento para...» «1 hora», interrumpió ella, comenzando a caminar hacia los árboles. «¿Y Emre? Intenta no hacer que nadie muera mientras no estoy». Escuchó algo que sonó sospechosamente como una maldición en turco, pero no se dio la vuelta. La selva era un mundo completamente diferente. El momento en que Marina pasó la línea de palmeras, la temperatura bajó al menos 10 grados, gracias a la sombra densa del follaje. El suelo era suave, cubierto de hojas en descomposición y musgo. Podía escuchar sonidos, pájaros, insectos, cosas moviéndose entre los arbustos, que eran simultáneamente reconfortantes y aterradores. Su hombro palpitaba con cada paso, enviando oleadas de dolor que hacían que su visión se nublara en los bordes. Sabía que necesitaba reacomodarlo pronto, pero la sola idea le provocaba náuseas. Había visto a su abuelo hacerlo una vez con un trabajador de la granja que se había dislocado el hombro. Los gritos del hombre habían resonado por todo el valle. Siguió un sendero natural que parecía descender gradualmente. Donde hay pendiente hay agua, eso le había enseñado su abuelo. Después de lo que sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, escuchó el sonido más hermoso del mundo, agua corriendo. El arroyo era pequeño pero claro, burbujeando sobre rocas lisas y desapareciendo entre helechos gigantes. Marina se arrodilló y probó el agua con cuidado, fresca, limpia, sin sabor salado. Gracias a Dios. Pero encontrar agua era solo el primer paso. Necesitaban una manera de transportarla de vuelta a la playa, y necesitaban refugio. Marina exploró un poco más y encontró algo mejor. Una pequeña cueva formada por rocas volcánicas, lo suficientemente grande para 4 personas, protegida de los elementos y, lo más importante, cerca del arroyo. Cuando regresó a la playa, exactamente 58 minutos después, encontró a Emre sentado en la arena con la cabeza entre las manos. Mehmet seguía inconsciente, su respiración superficial pero estable. Zeynep,
Dormía acurrucada bajo una de las mantas, su rostro finalmente en paz. Emre levantó la vista cuando escuchó sus pasos, y la expresión en su rostro fue algo que Marina nunca olvidaría. Alivio puro, desnudo, vulnerable, como si acabara de resucitar. «Encontré agua», anunció ella, «y refugio, pero vamos a tener que cargar a Mehmet otra vez». Emre se puso de pie tan rápido que casi se tropieza. «Pensé que, cuando pasó la hora y no regresabas, pensé que algo te había pasado. No sé qué esperaba encontrar si iba a buscarte. Probablemente me habría perdido y ambos estaríamos jodidos». Era la admisión más honesta que Marina le había escuchado hacer. «Bueno, no me pasó nada. Ahora deja de dramatizar y ayúdame a mover a nuestro piloto. Está oscureciendo». Tenía razón. El sol había comenzado su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que habrían sido hermosos si no presagiaran la llegada de la noche. Y la noche en una isla desconocida, sin luz artificial, sin paredes, era algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Mover a Mehmet hasta la cueva fue un infierno. Emre lo cargaba por los hombros. Marina, ignorando el dolor agónico en su brazo, sostenía sus piernas y Zeynep, despierta pero todavía aturdida, llevaba los suministros. Tuvieron que parar 3 veces, porque Marina estaba segura de que se desmayaría. El sudor le corría por la espalda, mezclándose con la sangre seca de su herida en la frente. Para cuando finalmente acomodaron a Mehmet en la cueva sobre las mantas, la luz había disminuido a un resplandor crepuscular. Marina se dejó caer contra la pared de roca, cada músculo de su cuerpo gritando en protesta. «Tu hombro», dijo Emre de repente, arrodillándose frente a ella. «Necesita ser reacomodado. Si esperamos más, la hinchazón hará que sea imposible». «Lo sé», admitió Marina, su voz apenas un susurro. «¿Sabes cómo hacerlo? Vi un video una vez sobre primeros auxilios básicos, uno de esos seminarios corporativos obligatorios que nunca pensé que realmente necesitaría». «Genial. Mi vida depende de un video corporativo». Emre no sonrió. «Va a doler, mucho. Puedes gritar si necesitas. No hay nadie aquí para escucharte excepto nosotros». Marina asintió preparándose mentalmente. «Solo hazlo. Rápido». Lo que siguió fueron los 30 segundos más largos de la vida de Marina. Emre sostuvo su brazo con una firmeza sorprendente, explicándole lo que iba a hacer. Rotar, tirar, empujar. Y entonces lo hizo. El dolor fue tan intenso que su visión se volvió blanca. Sintió, más que escuchó, el pop cuando el hueso volvió a su lugar. Y entonces, milagrosamente, el dolor agudo se transformó en un dolor sordo, manejable. «Ya está», dijo Emre suavemente, todavía sosteniendo su brazo. «Ya pasó. Respira». Marina se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La soltó en un sollozo entrecortado que la sorprendió tanto a ella como a él. No estaba llorando de dolor, estaba llorando porque de repente toda la situación la golpeó como una ola. Habían sobrevivido a un accidente aéreo. Estaban varados en una isla desconocida. Nadie sabía dónde estaban, y ella, Marina Kaya de Capadocia, era la única con las habilidades para mantenerlos vivos. «Oye», la voz de Emre era extrañamente gentil. «Oye, ¿estás bien? Lo estás haciendo increíble. Ni siquiera sé cómo sigues de pie después de todo lo que has hecho hoy». «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió ella, limpiándose las lágrimas con enojo. «Porque si me rindo, todos morimos». «No vamos a morir». Emre dijo las palabras con tal convicción que Marina casi le creyó. «Van a venir por nosotros. Mi empresa, mi hermana, tienen recursos ilimitados. En cuanto no lleguemos a Singapur, moverán cielo y tierra para encontrarnos». «¿Y si el LT no funcionó? ¿Y si no tienen idea de dónde buscar?» Emre no tenía respuesta para eso. La noche cayó como una cortina negra. Sin contaminación lumínica, las estrellas aparecieron en una magnificencia que Marina nunca había visto, ni siquiera en Capadocia. La Vía Láctea era una cicatriz brillante atravesando el cielo, y podía identificar constelaciones que solo había visto en libros. Emre había intentado hacer fuego, un intento patético que involucró frotar 2 palos durante 20 minutos sin producir nada más que ampollas en sus manos.
Marina lo observó con una mezcla de compasión y exasperación antes de tomar el control. Usando sus lentes, gracias a Dios no se habían roto, y un poco de musgo seco, logró crear una pequeña llama que alimentaron cuidadosamente con ramitas hasta tener un fuego decente. La expresión en el rostro de Emre cuando las llamas cobraron vida fue de asombro infantil. Como ciencia básica. Los lentes enfocan la luz del sol. Bueno, en este caso usé las últimas brasas del atardecer. Mi hermano y yo solíamos hacer esto de niños, excepto que nuestros padres nos regañaban porque casi quemamos el granero una vez. Comieron cacahuates y compartieron una botella de agua, racionando cuidadosamente. Zeynep se había quedado dormida otra vez, exhausta. Mehmet permanecía inconsciente, su respiración trabajosa. Marina había limpiado su herida lo mejor que pudo con agua del arroyo y había rasgado parte de su blusa para hacer un vendaje improvisado, pero sabía que necesitaba atención médica real. Pronto. «Cuéntame algo», dijo Emre de repente, rompiendo el silencio. Estaban sentados en lados opuestos del fuego, las sombras danzando en sus rostros. «Algo sobre ti, algo que no esté en tu expediente». Marina lo miró con sorpresa. «¿Por qué?» «Porque si voy a morir en esta isla, prefiero hacerlo conociendo algo real sobre la persona que está tratando de mantenerme vivo». «No vamos a morir», repitió Marina sus propias palabras. «Pero está bien. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué volviste?» «De verdad, el MIT te quería. Google te quería. Podrías estar ganando 10 veces lo que te pago, viviendo en California, trabajando en cosas que realmente importan. Pero elegiste volver a un pueblo en medio de la nada en Turquía. ¿Por qué?» Marina tardó un momento en responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Porque las cosas que realmente importan son diferentes para cada persona. Para mí, lo que importa es mi comunidad. Los niños que crecen en Capadocia no tienen las oportunidades que yo tuve. Mi beca al MIT fue un milagro, una en 1.000.000. Pero ¿qué hay de los otros 999.999? ¿Se supone que debo simplemente olvidarlos porque conseguí la mía?» «La mayoría de la gente lo hace», observó Emre. «La mayoría de la gente toma la oportunidad y corre. Es naturaleza humana. Tal vez. Pero mi abuela solía decir algo. El árbol que da sombra nunca está solo. Significaba que si ayudas a los demás, nunca te faltará ayuda cuando la necesites. No volví por altruismo puro. Volví porque esa es mi gente, mi lugar. Pertenezco ahí». Emre la observó con esa intensidad inquietante. «¿Y nunca te arrepientes? ¿Nunca te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras elegido el otro camino?» «Todos los días», admitió Marina honestamente. «Especialmente cuando estoy traduciendo correos electrónicos aburridos para ejecutivos que ni siquiera saben mi nombre. La última parte salió con más veneno del que pretendía. Si Emre notó la puya, no lo demostró. En cambio, preguntó, «¿Y ahora, después de hoy, te arrepientes de haber subido a ese avión?» Marina miró el fuego, viendo patrones en las llamas que bailaban. «Pregúntame de nuevo cuando seamos rescatados. ¿Y si no somos rescatados? Entonces supongo que nunca lo sabrás». Un silencio extraño se instaló entre ellos. No incómodo exactamente, pero cargado de algo que Marina no podía nombrar. En la luz del fuego, con su ropa sucia y rasgada, su cabello desordenado y ese corte sobre su ceja, Emre no se parecía en nada al magnate implacable que aterrorizaba salas de juntas. Se veía humano, vulnerable, real. «Mi turno», dijo Marina impulsivamente. «¿Por qué eres tan miserable?» Emre levantó una ceja. «¿Perdón? Tienes literalmente todo lo que una persona podría querer. Dinero, poder, éxito. Eres joven, saludable. Probablemente nunca has tenido que preocuparte por pagar una cuenta en tu vida. Y aún así, caminas por el mundo como si todos te debieran algo, como si la vida te hubiera traicionado personalmente. ¿Por qué?» Por un momento, Marina pensó que la mandaría al demonio. Vio su mandíbula tensarse, sus manos cerrarse en puños. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Las defensas cayeron, solo por un segundo, pero fue suficiente. «Porque todo lo que tengo vino con un precio», dijo finalmente.
su voz tan baja que Marina tuvo que inclinarse para escuchar. Mi padre construyó ese imperio. Yo solo lo heredé, y él nunca me dejó olvidar que nunca sería tan bueno como él. Cada éxito era adecuado, pero tu padre lo habría hecho mejor. Cada fracaso era prueba de que era una decepción. Murió hace 3 años en un accidente automovilístico, y ¿sabes cuáles fueron sus últimas palabras para mí? No arruines lo que construí. Ni te quiero, ni estoy orgulloso de ti. Solo una última orden. Marina sintió su pecho apretarse. Emre, yo no quiero tu lástima, cortó él bruscamente. Solo contesté tu pregunta. Soy miserable porque aprendí que el amor es condicional, que la gente solo te valora por lo que puedes darles. Mi padre me amaba por el apellido que cargaba. Las mujeres con las que salgo me aman por mi cuenta bancaria. Mis empleados me temen, pero me respetan porque los pago bien. No hay nada real en mi vida. Todo es transaccional. Eso es triste, dijo Marina suavemente, y probablemente cierto para muchas de las personas en tu círculo, pero no para todas las personas. Hay gente genuina en el mundo, Emre. Gente que te amaría sin importar cuántos ceros tuvieras en tu cuenta bancaria. ¿Como tú? Había un toque de burla en su voz, pero también algo más, algo casi esperanzado. Marina consideró la pregunta honestamente. No te conozco lo suficiente como para amarte o no amarte, pero te diré algo. Hoy, cuando reacomodaste mi hombro a pesar de que estabas aterrado de lastimarte. Cuando cargaste a Mehmet, aunque probablemente nunca habías cargado nada más pesado que una laptop en tu vida. Cuando admitiste que no sabías cómo hacer fuego en lugar de pretender que sí y arriesgarnos a todos. Esas versiones de ti, esas versiones me agradan. Son reales. Emre la miró de una manera que hizo que algo en el estómago de Marina se retorciera. Nunca nadie me había dicho algo así. Entonces has estado rodeándote de la gente equivocada. Un grito rompió el momento. Mehmet se había despertado, desorientado y con dolor llamando por su esposa. Marina y Emre corrieron hacia él, el momento de vulnerabilidad guardado pero no olvidado. Pasaron el resto de la noche turnándose para cuidar a Mehmet, mantener el fuego vivo y escuchar los sonidos inquietantes de la selva. En algún momento antes del amanecer, Marina se quedó dormida contra la pared de la cueva, exhausta más allá de la razón. Cuando despertó, el sol estaba saliendo, pintando el cielo de rosas y dorados, y había algo cálido y pesado sobre sus hombros, una chaqueta, la chaqueta de traje de Emre, que él había usado para cubrirla durante la noche. Levantó la vista y lo encontró sentado cerca, observando el amanecer con una expresión que no pudo descifrar. Cuando sintió su mirada, volteó hacia ella y le ofreció algo raro, una sonrisa genuina, pequeña, pero real. «Buenos días, señorita Kaya». «Buenos días, señor Aslaner». Y por primera vez desde que lo conocía, el señor Aslaner no sonó como un título, sonó casi como un término cariñoso. Los siguientes 3 días fueron una lección de humildad para Emre y una revelación para Marina. Resultó que el billonario más temido de Turquía era completamente inútil en cualquier cosa práctica. No podía pescar. Las 2 veces que lo intentó, terminó mojado y con las manos vacías. No podía trepar palmeras para conseguir cocos. Se cayó del 3er escalón que Marina había improvisado con ramas. No podía distinguir plantas comestibles de venenosas. Casi se come algo que Marina reconoció como altamente tóxico. Pero lo que sí podía hacer era aprender. Y jodido si no era el estudiante más dedicado que Marina había tenido. «Enséñame», le dijo el segundo día, después de otro intento fallido de pescar. «No me trates como si fuera un idiota incapaz. Enséñame cómo lo haces». Así que Marina le enseñó. Le mostró cómo hacer una lanza de pesca con una rama recta y afilarla contra las rocas. Le enseñó a leer el agua, a ver las sombras de los peces bajo la superficie. Le enseñó a tener paciencia, a esperar el momento perfecto para atacar. Cuando Emre finalmente atrapó su primer pez, un pargo decente, gritó de triunfo como un niño que acababa de ganar su primer trofeo. Marina se rió tanto que le dolieron las costillas. «Lo hice, mierda, realmente lo hice». Emre sostenía el pez como si fuera oro puro. «Marina, ¿viste eso?» «Lo vi.
Ahora necesitas matarlo humanamente y limpiarlo. ¿Quieres aprender eso también? La expresión de júbilo de Emre vaciló. ¿Tengo que hacerlo? Tú lo pescaste. Es tu responsabilidad terminarlo. Bienvenido a la vida real, jefe. Esa noche comieron pescado asado sobre el fuego, y fue la comida más deliciosa que cualquiera de ellos había probado. Mehmet, que había recuperado la conciencia pero estaba demasiado débil para moverse mucho, comió con lágrimas en los ojos. Zeynep comenzó a hablar de nuevo, contando historias de sus hijos, de su esposo, como si las palabras pudieran transportarla de vuelta a ellos. Y Marina y Emre, algo estaba cambiando entre ellos, algo sutil pero innegable. Estaba en la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. En cómo sus manos se rozaban accidentalmente cuando trabajaban juntos, y ninguno se apartaba tan rápido como deberían. En las conversas que se extendían hasta altas horas de la noche, después de que Zeynep y Mehmet dormían, hablando de todo y nada. La tercera noche, mientras compartían el último coco que habían logrado abrir, una batalla épica que involucró muchas maldiciones y una roca grande, Emre le contó sobre su hermana Aylin. «Es lo único bueno que papá hizo», dijo con la mirada perdida en el fuego. «La protegió de lo peor de su ira. Conmigo era brutal, pero con ella era casi humano. Supongo que hasta él tenía un límite. Aylin es la razón por la que no vendí la empresa después de su muerte. Ella cree en lo que estamos construyendo, cree que podemos hacer algo significativo, no solo acumular más dinero. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?» Emre la miró directamente. «Honestamente, antes de esto no creía en nada, pero ahora, no sé, estar aquí, ser completamente inútil y tener que depender de alguien más, tener que aprender cosas básicas como cómo conseguir comida, cómo mantenerse caliente, cómo sobrevivir, me ha hecho pensar. ¿Pensar en qué? ¿En qué tan pequeño es mi mundo? ¿Qué tan vacío? Puedo comprar cualquier cosa excepto esto». Hizo un gesto que abarcaba la cueva, el fuego, los dos, excepto la sensación de lograr algo real con mis propias manos, excepto conocer a alguien que me ve como soy, no como lo que poseo. El corazón de Marina comenzó a latir más rápido. «Emre, sé que probablemente piensas que es el trauma hablando, la situación extrema, el síndrome de Estocolmo o lo que sea. Pero Marina, he estado rodeado de gente toda mi vida y nunca me he sentido tan visto como me siento contigo, incluso cuando me haces burla por no saber hacer fuego, especialmente cuando me haces burla por eso». Marina no sabía qué decir. Parte de ella quería retroceder, mantener las barreras profesionales que se suponía deberían existir entre un jefe y su empleada, pero otra parte, una parte que crecía más fuerte cada día, quería inclinarse hacia él, cerrar el espacio entre ellos, ver qué pasaría. Antes de que pudiera tomar una decisión, Zeynep gritó. Ambos se pusieron de pie de un salto, corriendo hacia donde ella estaba señalando el cielo. Y entonces Marina lo vio. Luces. Luces moviéndose en la distancia, claramente no estrellas. «¡Es un avión!», gritó Zeynep. «¡Un avión de búsqueda!». Emre ya estaba agarrando ramas, arrojándolas al fuego para hacerlo más grande, más brillante. Marina corrió hacia la playa, agitando los brazos frenéticamente, aunque sabía que era inútil a esa distancia. Las luces pasaron, más cerca que la noche anterior, pero todavía no lo suficientemente cerca. Estaban buscando, eso era claro, pero buscaban en el lugar equivocado. Cuando las luces desaparecieron en el horizonte, el silencio que dejaron fue devastador. «Van a volver», dijo Emre, pero su voz sonaba hueca. «Mañana, pasado mañana, van a volver». Pero mientras los cuatro se acurrucaban alrededor del fuego esa noche, más cerca que antes, buscando consuelo en el calor compartido, Marina se sorprendió a sí misma con un pensamiento terrible. Una pequeña parte de ella no quería ser rescatada. No todavía. No antes de descubrir qué era esta cosa entre ella y Emre. No antes de ver a dónde podría llegar. Y cuando sintió los dedos de él rozar los suyos en la oscuridad, cuando entrelazó su mano con la de ella y la sostuvo como si fuera un salvavidas, Marina supo que él sentía lo mismo. Dios los ayudara.
Ambos estaban en un lío del que ninguna cantidad de dinero o sentido práctico podría rescatarlos. El cuarto día amaneció con una niebla espesa que envolvía la isla como un sudario. Marina despertó antes que los demás, como había sido su costumbre desde el accidente, y salió de la cueva hacia el mundo gris y silencioso. La playa era apenas visible a través de la neblina, y el sonido de las olas sonaba amortiguado, distante, como si el océano mismo estuviera susurrando secretos que no debía escuchar. Su mano todavía hormigueaba con el recuerdo de la noche anterior, de cómo Emre la había sostenido hasta que ella se quedó dormida. De cómo, cuando despertó brevemente en medio de la noche, él seguía allí, despierto, vigilante, como si su simple presencia pudiera protegerla de todo lo que acechaba en la oscuridad. Esto era un problema enorme y complicado que Marina no tenía idea de cómo resolver, porque no podía enamorarse de Emre Aslaner. No podía. Él era su jefe. Bueno, técnicamente su ex jefe ahora, considerando que probablemente la había dado por muerta. Era un billonario con un mundo completamente diferente al de ella, y cuando fueran rescatados, porque serían rescatados, tenían que serlo, él volvería a su vida de penthouses y jets privados y mujeres modelo, y ella volvería a su apartamento diminuto y su sueño de una escuela de idiomas que quizás nunca se materializaría. Esto era solo supervivencia, adrenalina, el cerebro humano confundiendo gratitud y dependencia con algo más profundo. Eso era todo. Pero entonces, ¿por qué su corazón se aceleraba cada vez que él la miraba? ¿Por qué había comenzado a despertarse buscándolo con la mirada? ¿Por qué la forma en que él había aprendido a pescar, a hacer fuego, a sobrevivir, todo por ella, para impresionarla, le parecía más romántico que cualquier cena elegante o regalo caro? «Maldita sea», murmuró Marina al viento, hablando sola. Eso no es buena señal. Se dio la vuelta para encontrar a Emre detrás de ella, su cabello despeinado de dormir, una sonrisa perezosa en sus labios que hizo cosas extrañas al estómago de Marina. Llevaba puesta solo su camisa, la misma que había usado durante el vuelo, ahora manchada, rasgada y apenas reconocible, y sus pantalones de traje que había cortado a la altura de las rodillas para hacerlos más prácticos. Estaba bronceado, despeinado, con varios días de barba creciendo desigual en su mandíbula. Nunca había lucido más guapo. «No podía dormir», dijo Marina, apartando la mirada antes de que él pudiera ver demasiado en su expresión. «Pensé en revisar las trampas de peces que armamos ayer. Te acompaño». «No tienes que...» «Quiero hacerlo, Marina». La forma en que dijo su nombre, suave pero firme, cerró cualquier argumento. Caminaron juntos por la playa, la niebla arremolinándose alrededor de sus piernas como fantasmas. Las trampas, construcciones improvisadas hechas con ramas que Marina le había enseñado a hacer, habían capturado 3 peces buenos. Emre los sacó con manos que ya no temblaban ante la tarea, que ya no dudaban. «Estás mejorando», observó Marina. «Pronto no me necesitarás para nada». Emre se detuvo tan abruptamente que Marina casi chocó contra él. Cuando se dio la vuelta, había algo intenso en su mirada que la hizo retroceder un paso. «No digas eso», dijo él. «No digas que no te necesito. Estos últimos días, Marina, han sido los más reales de mi vida. Sé que suena ridículo, que estamos varados en una isla, que esto es literalmente una pesadilla de supervivencia, pero me he sentido más vivo aquí contigo que en 38 años de existencia. Así que no dejes de ser necesaria». El corazón de Marina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Emre, cuando seamos rescatados...» «Si seamos rescatados, ¿cuándo?», corrigió ella firmemente, porque tenía que creerlo. «Cuando seamos rescatados, todo será diferente. Volverás a tu vida. Yo volveré a la mía. Esto, lo que sea que esto es solo porque estamos atrapados aquí. Es solo circunstancia». «¿De verdad crees eso?». Emre dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que Marina había puesto entre ellos. «¿De verdad crees que solo es circunstancia lo que hace que piense en ti todo el tiempo? ¿Qué hace que quiera aprender cosas solo para ver esa sonrisa que pones cuando me sale algo bien? ¿Qué hace que la idea de volver a mi vida sin ti me parezca completamente insoportable?
No me conoces, protestó Marina débilmente. Solo has visto una versión de mí, la versión de supervivencia. Te conozco, insistió Emre. Conozco que eres valiente incluso cuando estás aterrada. Conozco que te preocupas por otros antes que por ti misma, incluso cuando tu propio hombro está dislocado. Conozco que cantas en voz baja cuando cocinas, canciones de tu infancia que probablemente ni siquiera sabes que estás cantando. Conozco que tienes una pequeña arruga aquí. Tocó el espacio entre sus cejas con gentileza. Cuando estás preocupada, conozco que la primera persona en la que piensas cada mañana es tu abuela, porque dices su nombre en sueños. Marina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Esto es una locura. Lo sé. No puede funcionar. Probablemente no. Entonces, ¿por qué? Emre la miró como si fuera lo único que existiera en el mundo. Porque por primera vez en mi vida, algo se siente correcto. Y sé que soy egoísta. Sé que debería dejarte en paz. Pero Marina, no puedo. Ya no puedo pretender que no siento lo que siento. El mundo pareció detenerse. El sonido de las olas, el grito de las gaviotas, el susurro del viento, todo se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos, de pie en una playa envuelta en niebla, en una isla perdida en medio de ninguna parte. Marina sabía que debería retroceder. Sabía que esto solo complicaría todo, pero en cambio se encontró inclinándose hacia adelante, cerrando la brecha entre ellos. «Di que no», susurró Emre, su frente descansando contra la de ella. «Di que no, y pararé. Di que no y nunca volveré a mencionar esto». Marina cerró los ojos, sintiendo el calor de su respiración contra su piel. Todo en su cerebro gritaba que esto era una terrible idea, pero su corazón, su estúpido, traicionero corazón, tenía otras ideas. «No puedo», admitió finalmente, su voz apenas audible. «No puedo decir que no». Lo que pasó después sucedió en cámara lenta y a velocidad de la luz al mismo tiempo. Emre levantó su mano, ahuecando su mejilla con una ternura que contradecía toda su reputación de hombre despiadado. Sus ojos buscaron los de ella, haciendo una pregunta silenciosa, esperando una respuesta que Marina dio, inclinándose esos últimos centímetros. El primer beso fue suave, casi tímido, un roce de labios que prometía más de lo que entregaba. Marina sintió que algo en su pecho se rompía y se reparaba al mismo tiempo, como si una parte de ella que ni siquiera sabía que estaba rota de repente se volviera completa. Emre se apartó ligeramente, sus ojos buscando los de ella con una vulnerabilidad que quitaba el aliento. «¿Está bien?», susurró, su voz áspera con emoción contenida. En respuesta, Marina enrolló sus brazos alrededor de su cuello y lo besó de nuevo, esta vez sin vacilación, sin miedo. Este beso fue diferente, más profundo, más urgente, como si ambos estuvieran tratando de comunicar años de soledad en un solo momento. Las manos de Emre se deslizaron a su cintura, atrayéndola más cerca, y Marina sintió que el mundo se inclinaba en su eje. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente, sus frentes todavía tocándose, renuentes a romper el contacto completamente. «Dios», murmuró Emre, «he estado queriendo hacer eso desde que me dijiste que era inútil el primer día». Marina se rió, el sonido saliendo entrecortado y un poco histérico. Eso es muy retorcido de tu parte. Soy retorcido, ya te lo advertí». Pero estaba sonriendo, una sonrisa genuina y abierta que transformaba su rostro completo. «Marina, calla. Creo que estoy completamente jodido. Bienvenido al club». Marina se apartó, de repente consciente de lo que habían hecho, de lo que significaba. «Emre, esto no cambia nada. Todavía tenemos que ser rescatados. Todavía tenemos que volver a la realidad. ¿Y si no quiero volver a esa realidad? ¿Y si quiero una nueva? No seas ridículo. Tienes una empresa que dirigir, empleados que dependen de ti, una hermana, una vida completa, una vida vacía», corrigió Emre. «Una vida de obligaciones y expectativas y nunca sentir nada real. Marina, no estoy diciendo que tengamos todas las respuestas, no estoy diciendo que sé cómo funcionará esto, pero estoy diciendo que quiero intentarlo. Cuando salgamos de aquí, quiero intentar esto contigo, de verdad». Antes de que Marina pudiera responder,
Un grito atravesó la niebla. Zeynep, su voz cargada de pánico y emoción. «Marina, Emre, vengan rápido». Corrieron de vuelta a la cueva. El momento roto pero no olvidado. Encontraron a Zeynep de pie en la entrada, señalando el cielo donde la niebla comenzaba a disiparse. Y allí, claramente visible contra el azul creciente, había un helicóptero. Un helicóptero de búsqueda y rescate, volando en una trayectoria directa hacia su isla. «Están aquí». Zeynep estaba llorando, riendo, bailando. «Vinieron por nosotros». Emre comenzó a gritar, agitando los brazos. Marina hizo lo mismo, su corazón dividido entre alivio y algo que se sentía peligrosamente como pesar. Mehmet, que había estado durmiendo, despertó con los gritos y comenzó a llorar abiertamente. El helicóptero circundó una vez, 2 veces, y luego comenzó a descender hacia la playa. El viento de los rotores levantó arena en sus ojos, pero ninguno de ellos se movió. Observaron cómo la puerta se abrió y 2 paramédicos saltaron, seguidos por alguien en un traje de negocios que, incluso desde la distancia, Marina pudo ver que era familiar. «Emre», la voz de una mujer atravesó el ruido de los rotores. «Emre, gracias a Dios». Aylin, la hermana de Emre, corrió por la playa como si su vida dependiera de ello, con lágrimas corriendo por su rostro. Emre la encontró a medio camino, envolviéndola en un abrazo que habría sido tierno si no fuera porque ambos estaban sollozando. Los paramédicos se hicieron cargo de Mehmet inmediatamente, evaluando su herida con eficiencia profesional. Uno de ellos se acercó a Marina, insistiendo en revisar su hombro, su corte en la frente, signos de deshidratación o conmoción. Todo sucedió muy rápido después de eso. Los subieron al helicóptero uno por uno. Primero Mehmet en una camilla, luego Zeynep, quien no dejaba de preguntar por su familia, luego Marina, quien sintió sus piernas temblar mientras la ayudaban a subir. Emre subió de último, renuente a soltar la mano de su hermana, que seguía llorando y preguntando qué había pasado, si estaba herido, si necesitaba un hospital. Pero incluso mientras la tranquilizaba, sus ojos buscaron a Marina, encontrando los de ella a través del espacio lleno de gente del helicóptero. La mirada que compartieron decía todo lo que no podían decir en voz alta. Esto no termina aquí, no puede terminar aquí. El hospital en el que los dejaron 3 horas después era el mejor de Estambul, privado, con habitaciones que parecían suites de hotel y personal que atendía cada necesidad antes de que fuera expresada. Marina tenía su propia habitación, con un baño adjunto con ducha de lujo, donde pasó casi 1 hora lavando días de suciedad, sal y arena. Cuando salió, envuelta en una bata suave de hospital, encontró ropa limpia esperándola en la cama. No su ropa, ropa nueva, cara, claramente comprada específicamente para ella. Un vestido sencillo pero elegante, ropa interior, que hizo que se sonrojara porque alguien tuvo que adivinar su talla. Zapatos cómodos. Había una nota. Para cuando estés lista para enfrentar el mundo de nuevo. Habitación 507. Marina se vistió lentamente, sus manos temblando ligeramente. Los médicos ya la habían revisado. Deshidratación leve, algunas contusiones. Su hombro necesitaría fisioterapia, pero se recuperaría completamente. Le habían dado el alta médica. Podía irse a casa en cualquier momento. Pero ¿cuál era su casa ahora? Su apartamento se sentiría vacío. Su vida se sentiría vacía. Porque durante 5 días en una isla había probado algo diferente, algo real, y no tenía idea de cómo volver a la normalidad después de eso. Dio like quien esté viendo esto y pensando en ese momento crucial de tu vida donde todo cambió. Suscríbete si quieres saber cómo termina esta historia de amor imposible. Encontró la habitación 507 fácilmente. Era casi el doble de grande que la suya, con ventanas del piso al techo que mostraban Estambul extendiéndose hasta el horizonte. Emre estaba de pie junto a la ventana, ya vestido con ropa limpia, jeans oscuros y una camisa blanca simple que de alguna manera se veía más cara que su traje destrozado. No estaba solo. Aylin estaba allí, sentada en una silla junto a la cama, y había alguien más, una mujer que Marina no reconoció.
Alta, rubia, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Marina. Tenía su mano en el brazo de Emre, hablando en voz baja con una familiaridad que hizo que algo agrio se instalara en el estómago de Marina. Emre volteó cuando sintió su presencia. Su expresión se iluminó por un segundo antes de que la máscara profesional cayera de nuevo en su lugar. Marina, dijo, y ella odiaba cómo su voz sonaba diferente aquí, en el mundo real, sin el telón de fondo del océano y la supervivencia. Me alegra que estés bien. ¿Los doctores te dieron el alta? Sí. Marina se quedó en el umbral, de repente insegura. Solo vine a... Quería asegurarme de que estuvieras bien y agradecer a tu hermana por el rescate. Aileen se puso de pie, cruzando la habitación para tomar las manos de Marina. Tú eres Marina. Dios, no sabes cuánto te debo. Emre me contó todo. Cómo lo mantuviste vivo, cómo encontraste agua, cómo cuidaste de todos. Eres increíble. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, intervino Emre firmemente. No cualquiera. Tú lo hiciste. Sus ojos buscaron los de ella con una intensidad que Marina sintió hasta sus huesos. La mujer rubia carraspeó delicadamente. Emre, cariño, tu doctor vendrá pronto para el chequeo final. Deberíamos hablar sobre la declaración de prensa antes de eso. La junta está histérica, necesitan saber que estás bien y que la empresa sigue funcionando. Cariño. La palabra cayó entre ellos como una piedra. Ah, dijo Marina retrocediendo. Claro, perdón por interrumpir. Solo quería... Bueno, cuídate, Emre. Me alegra que estés bien. Marina, espera. Emre comenzó, pero Marina ya estaba saliendo, sus ojos ardiendo con lágrimas que se negaba a derramar frente a él. Estúpida. Había sido tan estúpida que esperaba que un billonario realmente la elegiría sobre su vida perfecta, su empresa, su novia. Porque obviamente eso era lo que la mujer rubia era. 5 días en una isla no borraban 38 años de estar en mundos completamente diferentes. Marina no se detuvo hasta que estuvo fuera del hospital, parada en la acera con el tráfico de Estambul rugiendo a su alrededor. Sacó su teléfono, que milagrosamente alguien había recuperado de sus cosas y cargado, y llamó a su abuela. «¿Marina? Marina, ¿estás viva?» La voz de su abuela, temblorosa con emoción, rompió la presa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. «Estoy viva, Babán. Estoy viva. Y estoy en casa. Ven aquí. Ven a Capadocia. Deja esa ciudad horrible. Ven a casa, mi niña». Y eso fue exactamente lo que Marina hizo. 2 días después, Marina estaba de pie en su cocina de la infancia, amasando masa para börek como su abuela le había enseñado años atrás. El ritmo era meditativo. Empujar, doblar, girar, repetir. Había algo sanador en el trabajo manual, en crear algo con sus propias manos. Su abuela estaba sentada en la mesa de la cocina, pelando patatas, observándola con esos ojos sabios que veían demasiado. «¿Vas a hablar de él o vas a seguir pretendiendo que tu corazón no está roto?», preguntó finalmente. Marina no se molestó en fingir confusión. «No hay nada que hablar. Fue un error, una fantasía nacida de circunstancias extremas. Ahora estoy de vuelta en mi vida real y él está de vuelta en la suya. ¿Y tu vida real te hace feliz?». La pregunta hizo que Marina detuviera sus manos. ¿Era feliz? Había estado tan enfocada en su objetivo, ahorrar dinero, abrir la escuela, que nunca se había detenido a preguntarse si realmente era feliz. «Estoy contenta», dijo finalmente. «Estoy haciendo algo significativo. Contenta no es feliz, y hacer algo significativo no llena una cama vacía». «Babaan», su abuela se encogió de hombros, sin arrepentirse. «Tengo 82 años. Puedo decir lo que quiera. Y lo que quiero decir es esto. He visto la forma en que has estado caminando estos últimos 2 días, como un fantasma, como si hubieras dejado una parte de ti en esa isla. Entonces dime, mi niña, ¿realmente fue un error? ¿O tienes miedo de lo que significaría si no lo fuera?» Antes de que Marina pudiera responder, alguien tocó la puerta. Su abuela levantó una ceja. «No esperamos visitas». Marina se limpió las manos en su delantal y fue a abrir, esperando un vecino, o tal vez el cartero.
Lo que no esperaba era encontrar a Emre Aslaner parado en el umbral de la casa de su infancia, luciendo completamente fuera de lugar en su traje de diseñador, con un ramo de flores silvestres en una mano y expresión de desesperación en su rostro. «Antes de que digas algo», comenzó rápidamente como si hubiera ensayado el discurso, «sé que esto es una locura, sé que probablemente no quieres verme, sé que la dejé ir en el hospital y eso fue imperdonable. Pero necesito que escuches lo que tengo que decir, por favor». Marina se quedó mirándolo, incapaz de procesar que realmente estaba allí. ¿Cómo me encontraste? Tu expediente tenía la dirección de tu familia. Y antes de que preguntes, sí, es una invasión de privacidad y es probablemente ilegal y no me importa, porque he pasado los últimos 2 días tratando de encontrar el valor para venir aquí. Y Marina, por favor, ¿puedo entrar? «Déjalo entrar», gritó su abuela desde la cocina. «Y trae esas flores. Huelen mejor que las que el abuelo solía traer». Emre parpadeó. «¿Tu abuela? Tiene muy buen oído». Marina se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Y un sentido del humor terrible. «Estás advertido». La cocina de su infancia era pequeña, acogedora, llena del olor de masa horneándose y especias. Emre se veía ridículamente grande en el espacio, como un león en una jaula de pájaros. Su abuela lo evaluó con ojos críticos. «Así que tú eres el billonario que rompió el corazón de mi nieta. ¡Babane!». Marina sintió su cara arder. «¿Es cierto o no es cierto?». Su abuela se encogió de hombros. «Señor Aslaner, siéntate. Te ves como si fueras a desmayarte». Emre se sentó, colocando las flores cuidadosamente en la mesa. «Señora, no vine aquí a romper el corazón de Marina. Vine aquí porque el mío está roto y ella es la única que puede arreglarlo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el tic-tac del viejo reloj en la pared pareció detenerse. «Explícate», demandó la abuela de Marina. Así que Emre lo hizo. Le contó sobre la isla, sobre cómo Marina había salvado a todos, sobre cómo la había visto con ojos nuevos. Le contó sobre el beso en la playa, sobre la promesa que habían hecho de intentarlo. Y luego le contó sobre el hospital, sobre la mujer rubia. Esa era Selin, mi ex prometida. La palabra cayó como una bomba. Rompimos hace 6 meses. Ella no aceptaba que se hubiera terminado. Cuando se enteró del accidente, voló de regreso a Estambul. Estaba en mi habitación cuando Marina llegó, actuando como si todavía tuviéramos algo. Y yo fui un cobarde. Debí haberla corrido inmediatamente. Debí haberle dicho a Marina que no significaba nada. Pero estaba Aylin allí, y los doctores, y de repente todo mi mundo real estaba estrellándose de vuelta, y no supe cómo manejar ambos mundos al mismo tiempo. Se giró hacia Marina, sus ojos suplicantes, pero la dejé ir el mismo día. Le dije que lo que tuvimos se terminó hace mucho tiempo y que necesitaba seguir adelante. Renuncié como CEO. ¿Qué? Marina lo miró atónita. ¿Estás loco? Probablemente. Aylin va a tomar mi lugar. Ella es mejor que yo de todos modos. Siempre lo fue. Y yo voy a hacer algo diferente. Algo real. Respiró profundo. Quiero ayudarte con tu escuela, no con mi dinero. Bueno, sí con mi dinero, pero no solo con eso. Quiero trabajar contigo, aprender de ti, construir algo que realmente importe, algo que no sea solo números en una pantalla o acuerdos corporativos. Y si no me quieres aquí, lo entenderé. Si necesitas que me vaya y nunca regrese, lo haré. Pero Marina, por favor, dame una oportunidad de demostrarte que lo que sentí en esa isla, lo que siento ahora, es real. Marina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Renunciaste a tu empresa. Renuncié a una vida que me estaba matando lentamente. Por mí, corrigió Emre suavemente, porque me mostraste que hay otra forma de vivir, porque la idea de volver a esa torre de cristal, rodeado de gente que solo me ve como una billetera, me hace sentir más vacío que todos esos días en la isla, porque eres lo único real que he tenido en mi vida, y estaría loco si te dejara ir. La abuela de Marina se puso de pie, caminando hacia la puerta. Voy a visitar a los vecinos. Volveré en 1 hora. Ustedes dos, resuelvan sus cosas. Antes de salir se detuvo y miró a Emre directamente.
lastima a mi nieta, y no habrá dinero suficiente en el mundo para salvarte de mí. ¿Entendido? Emre asintió solemnemente. Entendido, señora. Cuando la puerta se cerró, Marina y Emre se quedaron mirándose a través de la mesa de la cocina, el espacio entre ellos cargado con todo lo no dicho. ¿De verdad renunciaste?, preguntó Marina finalmente. De verdad. Eso fue increíblemente estúpido. Lo sé. Y egoísta. Vienes aquí, desarmas mi vida, me dices todas estas cosas. Lo sé. Y ni siquiera me has preguntado qué es lo que yo quiero. La voz de Marina se rompió. ¿Qué tal si yo no quiero esto? ¿Qué tal si tengo miedo de que funcione y luego se desmorone? ¿Qué tal si...? Emre se puso de pie rodeando la mesa hasta estar frente a ella. Entonces dime qué quieres, Marina, porque haré lo que sea. Si quieres que me vaya, me voy. Si quieres tiempo, esperaré. Si quieres que solo sea tu socio en la escuela y nada más, aprenderé a vivir con eso. Solo dime qué quieres. Marina lo miró. Realmente lo miró. Vio el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad que probablemente nunca le había mostrado a nadie. Vio al hombre que había aprendido a pescar solo para impresionarla. Vio al hombre que había sostenido su mano en la oscuridad y le había prometido que todo estaría bien. Vio al hombre que había renunciado a todo su mundo porque ella le había mostrado uno nuevo, y se dio cuenta de algo. Ella también tenía miedo. Aterrada, de hecho. Pero algunas cosas valían el riesgo. Te quiero a ti, susurró. Quiero esto. Quiero intentarlo, a pesar de que es aterrador y probablemente terminaremos lastimándonos. Quiero ver si lo que sentimos en esa isla puede sobrevivir en el mundo real. Quiero todo contigo, Emre, pero despacio, con los pies en la tierra, sin promesas que no podamos cumplir. La sonrisa que rompió en el rostro de Emre era cegadora. Despacio, puedo hacer despacio, aunque tengo que advertirte, nunca he sido bueno con la paciencia. Entonces, es hora de que aprendas. Marina se rió, el sonido saliendo medio llanto, medio alivio. Dios, esto es una locura. La mejor clase de locura. Emre levantó su mano, ahuecando su mejilla de la misma forma que lo había hecho en la playa. ¿Puedo besarte? ¿O es demasiado rápido para el despacio? Cállate y bésame. Y lo hizo. Allí, en la cocina de su infancia, con olor a bórek horneándose y el sol filtrándose por las ventanas, Emre Aslaner besó a Marina Kaya como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Y tal vez lo era. Cuando se separaron, ambos sonreían como tontos. «Entonces», dijo Emre, «cuéntame sobre esta escuela. ¿Por dónde empezamos?» Y Marina lo hizo. Le contó sobre sus planes, sus sueños, los obstáculos que había enfrentado. Y Emre escuchó, realmente escuchó, tomando notas mentales, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias que venían de su experiencia en negocios, pero respetaban su visión. Era un comienzo, solo un comienzo, pero era real y era de ellos. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Emre se mudó a Capadocia, para shock de absolutamente todos, incluyendo a Marina, que medio esperaba que cambiara de opinión después de una semana de vida provincial. Compró una casa modesta. Bueno, modesta para sus estándares, que todavía significaba más grande que cualquier cosa en el pueblo, y se lanzó de cabeza al proyecto de la escuela. Resultó que, aunque era inútil para la supervivencia básica, era brillante en todo lo demás. Navegó permisos y regulaciones con fácil que habían intimidado a Marina durante años. Contrató arquitectos que diseñaron un edificio que se mezclaba hermosamente con el paisaje de Capadocia. Estableció un fondo de becas que garantizaría que ningún niño fuera rechazado por falta de dinero. Pero lo más importante, aprendió. Aprendió a escuchar a la comunidad, a respetar sus tradiciones mientras introducía nuevas ideas. Aprendió a mancharse las manos ayudando con la construcción cuando había escasez de trabajadores. Aprendió a tomar té con los ancianos del pueblo y escuchar sus historias durante horas. Se enamoró del lugar y, más profundamente, día a día, se enamoró de Marina. No siempre era fácil. Tenían sus peleas, épicas en realidad, sobre dinero, sobre control, sobre cuánto era demasiado ayuda versus no suficiente.
Marina odiaba cuando él intentaba solucionar problemas con su billetera en lugar de con su cerebro. Emre se frustraba cuando ella rechazaba soluciones perfectamente buenas por puro orgullo, pero siempre volvían el uno al otro. Siempre encontraban el camino de regreso. Eileen visitaba frecuentemente, encantada de ver a su hermano transformado en alguien que sonreía genuinamente. La abuela de Marina adoptó a Emre como su propio nieto, alimentándolo constantemente y regañándolo cuando trabajaba demasiado. Mehmet y Zeynep vinieron para la inauguración de la escuela. Mehmet cojeando ligeramente pero vivo y completo. Zeynep con sus 2 hijos pequeños aferrados a sus manos. Y en una noche clara de primavera, 7 meses después de conocerse, Emre llevó a Marina al mismo punto donde habían acampado en la isla, o al menos tan cerca como pudieron recrearlo en Capadocia. Había instalado una tienda de campaña, un fuego, este vez apropiadamente contenido en un anillo de piedra, y había intentado pescar su cena, con resultados mediocres pero adorables. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marina, riendo mientras él la guiaba vendada hacia el sitio. Una recreación. Pensé que podríamos usar algo de nostalgia. Cuando le quitó la venda, Marina jadeó. El valle se extendía debajo de ellos, las formaciones rocosas famosas de Capadocia brillando bajo la luz de la luna. El fuego crepitaba cálidamente y el cielo estaba salpicado de estrellas. Era hermoso, casi tan hermoso como aquella isla. Emre, esto es, Marina, calla, la interrumpió, y cuando ella volteó, él estaba de rodillas. El mundo se detuvo. He estado practicando este discurso durante semanas, comenzó, su voz temblando ligeramente. Escribí como 20 versiones diferentes. Algunas eran poéticas, algunas eran graciosas, algunas eran tan largas que probablemente te habrías dormido a la mitad. Pero al final todo se reduce a esto. Eres mi hogar. No esta tierra, no una casa, no un lugar. Tú, donde sea que estés, ahí quiero estar. Y sé que esto es rápido. Sé que la gente dirá que estamos locos, que apenas nos conocemos. Pero Marina, te conozco en las formas que importan. Sé que eres valiente cuando otros se rendirían. Sé que eres generosa incluso cuando tienes poco que dar. Sé que cantas canciones ridículas cuando cocinas y que hablas con las plantas porque crees que las ayuda a crecer. Sé que eres lo mejor que me ha pasado y que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ti. Sacó una caja de su bolsillo, abriéndola para revelar un anillo. No era ostentoso, una banda simple con una pequeña esmeralda que brillaba verde como las aguas de aquella isla. Cásate conmigo, no porque sea rico o porque pueda darte cosas. Cásate conmigo porque cuando caímos del cielo nos encontramos el uno al otro, porque construimos algo de la nada en esa playa, porque cada día contigo es una aventura que nunca quiero que termine. Cásate conmigo, Marina, calla, y hagamos de esto algo permanente. Marina estaba llorando, lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. Te ves ridículo, logró decir entre sollozos, todo arrodillado en la tierra así. ¿Es eso un sí? Es un sí, idiota. Por supuesto que es un sí. ¿Pensaste que iba a decir que no después de ese discurso? Emre se puso de pie tan rápido que casi se tropieza, deslizando el anillo en su dedo con manos que temblaban, y luego la estaba levantando, girándola en círculos, mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «Voy a casarme contigo», dijo él maravillado, como si no pudiera creerlo. «Voy a casarme contigo», repitió Marina. «Dios nos ayude a ambos». La boda fue 4 meses después, una ceremonia sencilla en el patio de la escuela que habían construido juntos. No hubo ostentación, no hubo prensa, solo familia y amigos, y la comunidad que se había convertido en su hogar. La abuela de Marina lloró durante toda la ceremonia. Eileen fue la dama de honor, dando un discurso que hizo reír y llorar a todos. Mehmet los casó. Había obtenido una licencia especial solo para la ocasión. Zeynep capturó cada momento en fotografías que después atesorarían por siempre. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Marina y Emre se enfrentaron bajo un dosel de flores silvestres, las montañas de Capadocia, testigos silenciosos de su promesa. Emre Aslaner,
comenzó Marina, su voz clara y firme. El día que nuestro avión cayó del cielo, pensé que iba a morir, pero en cambio, comencé a vivir. Me enseñaste que el amor no se trata de perfección, sino de ver las imperfecciones de alguien y amarlas de todas formas. Prometo desafiarte cuando estés equivocado, apoyarte cuando estés dudando y recordarte todos los días por qué esto, nosotros, vale cada riesgo. Te amo y prometo seguir amándote incluso cuando seas imposible. La multitud se rió. Emre sonrió, con lágrimas en sus ojos. Marina calla. Su voz era profunda, llena de emoción. Me salvaste la vida en esa isla. Pero más que eso, me diste una razón para vivirla. Antes de ti estaba sobreviviendo. Ahora estoy viviendo. Prometo nunca dejar de aprender, de crecer, de convertirme en el hombre que mereces. Prometo construir nuestros sueños juntos, uno a la vez. Y prometo que sin importar dónde nos lleve la vida, siempre encontraremos nuestro camino de vuelta el uno al otro. Porque tú eres mi hogar, Marina. Siempre lo serás. Pueden besarse, dijo Mehmet con una sonrisa enorme. Y lo hicieron mientras todos aplaudían y vitoreaban, mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro y rosa, mientras comenzaban el primer día del resto de sus vidas juntos. Un año después del accidente, Marina despertó sintiéndose extraña. No enferma exactamente, pero diferente. Su cuerpo se sentía ajeno de una manera que no podía identificar. Emre ya estaba despierto, trabajando en su laptop en la cama. Algunos hábitos nunca morían completamente. «Buenos días, señora Aslaner», dijo sin levantar la vista pero sonriendo. Todavía la hacía sonreír ese título. Señora Aslaner. Nunca pensó que sería una de esas mujeres que se emocionaban por cambiar de apellido, pero algo en ello se sentía correcto. Como si finalmente perteneciera completamente a este nuevo capítulo de su vida. «Emre», dijo lentamente, «creo que necesito ir al doctor». Su laptop se cerró de golpe. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te duele?» «Nada duele. Es solo... He estado sintiendo náuseas por las mañanas. Y mi periodo no ha venido en 2 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina podía ver el momento exacto en que Emre procesó sus palabras, su expresión pasando de preocupación a comprensión a algo que parecía asombro puro. ¿Podríamos? No lo sé. Por eso necesito ir al doctor». Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella ya sabía. Su cuerpo sabía. La prueba en el consultorio del doctor confirmó lo que ambos sospechaban. Embarazada. 6 semanas. Saludable y fuerte, según el ultrasonido que mostraba una pequeña mancha que apenas parecía real, pero que de alguna manera era lo más real que Marina había visto en su vida. Emre no dijo nada durante todo el camino de vuelta a casa, solo sostuvo su mano, su agarre tan fuerte que casi dolía. Cuando finalmente llegaron y cerraron la puerta detrás de ellos, se dejó caer en el sofá con las manos cubriéndose el rostro. «¿Emre?» Marina se arrodilló frente a él, preocupada. «¿Estás bien?» Cuando bajó las manos, estaba llorando. «Voy a ser padre», dijo, su voz quebrándose. «Marina, voy a ser padre. Y estoy aterrado». «Yo también», admitió ella, tomando sus manos. «Aterrada. No tengo idea de lo que estoy haciendo». «Pero Emre, si podemos sobrevivir a un accidente aéreo y construir una vida juntos desde cero, podemos hacer esto también. ¿Y si soy como mi padre? ¿Y si arruino todo? ¿Y si...?» «No lo serás», interrumpió Marina firmemente. «Porque ya te importa. Porque ya estás preocupándote por ser un buen padre. Tu padre nunca se preocupó por eso. Tú ya eres diferente». Emre la atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que Marina apenas podía respirar. «Te amo», murmuró contra su cabello. «Tú y este pequeño. Los amo tanto que duele». «Lo sé, yo también». Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. El embarazo de Marina no fue fácil. Náuseas matutinas que duraban todo el día, fatiga que la dejaba exhausta después de las tareas más simples. Pero Emre estuvo allí para todo. La sostenía cuando vomitaba, le masajeaba los pies hinchados, leía libros sobre paternidad como si estuviera estudiando para el examen más importante de su vida. La escuela estaba prosperando, con 3 maestros ahora además de Marina,
y más de 50 estudiantes. Emre había establecido un programa de intercambio con escuelas en Estambul, dando a los niños de Capadocia oportunidades que nunca habrían tenido. Veía el orgullo en los ojos de Marina cada vez que visitaban la escuela, veía cómo los niños la adoraban, cómo los padres le agradecían con lágrimas en los ojos, y pensaba, nuestro hijo crecerá viendo esto. Viendo a su madre hacer una diferencia real en el mundo. ¡Qué regalo! A los 7 meses, durante una inspección rutinaria, el doctor sonrió y preguntó, ¿quieren saber el sexo? Marina y Emre se miraron. Habían discutido esto. Decidieron que querían la sorpresa, pero ahora, con el momento aquí, Marina encontró que quería saber. Quería poder imaginarlo, visualizar a este pequeño ser que pronto sostendría en sus brazos. Sí, dijeron al unísono. Felicidades. Es un niño, un hijo. Emre sintió algo quebrarse y reformarse en su pecho. Iba a tener un hijo, un niño al que podría enseñarle a ser mejor de lo que él había sido, un niño que nunca dudaría de que era amado. Kadir, dijo de repente, quiero llamarlo Kadir. Significa poderoso pero también capaz. Quiero que sepa que es capaz de cualquier cosa. Marina consideró el nombre, rodándolo en su lengua. Kadir Aslaner. Me gusta, pero su segundo nombre viene de mi familia. Demir, como mi abuelo. Kadir Demir Aslaner. Emre probó el nombre completo. Perfecto, es perfecto. El nacimiento llegó 2 semanas antes de lo esperado. En una noche de tormenta que Marina insistió, era poética. Habían comenzado su historia en una tormenta, después de todo. Emre estaba convencido de que iba a morir. No Marina, él. Su corazón no podría sobrevivir verla con tanto dolor, pero lo hizo. La sostuvo a través de 14 horas de labor, le dejó romperle la mano con su agarre, le susurró palabras de aliento cuando ella gritaba que no podía más. Y cuando finalmente, el llanto de un bebé llenó la habitación, Emre Aslaner, hombre que había construido imperios, que había sobrevivido a accidentes aéreos, que había pensado que era invencible, se derrumbó completamente. Es perfecto, sollozó mientras las enfermeras ponían al bebé en los brazos de Marina. Marina, es perfecto. Y lo era, pequeño, arrugado, con una mata de cabello negro y los ojos más azules que Emre había visto. Su hijo, su familia. Marina levantó la vista, exhausta pero radiante. ¿Quieres sostenerlo? Las manos de Emre temblaban mientras tomaba al bebé, aterrado de dejarlo caer, de hacerlo mal, de todo. Pero en el momento en que Kadir estuvo en sus brazos, algo cambió. Una paz que nunca había conocido se instaló sobre él. «Hola», susurró. «Hola, Kadir. Soy tu papá. Y voy a cometer muchos errores, pero te prometo algo. Siempre sabrás que eres amado. Siempre sabrás que eres suficiente. Y cuando seas mayor, te contaré la historia de cómo conocí a tu mamá, sobre cómo caímos del cielo y encontramos el cielo en la tierra, sobre cómo el amor puede nacer de las cenizas de un desastre y convertirse en algo más hermoso de lo que jamás imaginamos». El bebé hizo un pequeño sonido, sus diminutas manos cerrándose en un puño. Y Emre supo, con una certeza que sentía en sus huesos, que todo había valido la pena. Cada momento de dolor, cada momento de miedo, había llevado a esto, a su familia, a su hogar, a su vida real y perfectamente imperfecta. 5 años después, Marina estaba sentada en el patio de la escuela, observando a Kadir jugar con los otros niños. A los 5 años, ya era un pequeño terremoto, curioso, valiente, con la terca determinación de su madre y la sonrisa encantadora de su padre. Hablaba 3 idiomas fluidos gracias a crecer en un hogar donde el aprendizaje era valorado como respirar. Emre se sentó junto a ella, entrelazando sus dedos con los de ella como siempre hacía, como si necesitara el contacto constante para recordar que esto era real. «¿En qué piensas?», preguntó. Marina consideró la pregunta. Pensaba en muchas cosas, en cómo su vida había tomado un giro que nunca pudo haber predicho, en cómo un accidente aéreo, la peor cosa que le había pasado, había llevado a lo mejor, en cómo el hombre sentado junto a ella, que una vez fue un extraño arrogante,
Ahora era su compañero en todo. Pienso en destino, dijo finalmente, en cómo a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad regalos disfrazados, en cómo tuvimos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Emre levantó su mano, besando sus nudillos suavemente. El mejor accidente de mi vida. Mío también. Kadir corrió hacia ellos, su carita sucia de tierra pero radiante de felicidad. Baba, Ann, miren lo que encontré. Sostenía una piedra lisa, perfectamente redonda, como las que solían encontrar en la playa de aquella isla. Emre la tomó, girándola en su mano. Es hermosa, campeón. ¿Dónde la encontraste? Cerca del arroyo. El señor Mehmet dice que las piedras lisas son buena suerte. Dice que son pulidas por el agua hasta que todas sus partes ásperas desaparecen. ¿Es verdad? Marina y Emre intercambiaron una mirada. Sí, pensó Marina. Es verdad. El agua de la vida nos había pulido a ambos, había suavizado sus bordes ásperos, había revelado algo hermoso debajo. Es verdad, dijo Marina, atrayendo a Kadir hacia ella. ¿Y sabes qué más es verdad? Que tu papá y yo nos amamos mucho, y te amamos a ti más de lo que las palabras pueden decir. Lo sé, dijo Kadir, con la simple confianza de un niño que nunca ha dudado de ser amado. El señor Mehmet me contó la historia otra vez, de cómo se conocieron en el avión que cayó del cielo. Dice que es como un cuento de hadas. Mejor que un cuento de hadas, dijo Emre, despeinando el cabello de su hijo, porque es real, y el final feliz sigue escribiéndose cada día. Esa noche, después de acostar a Kadir, Marina y Emre se quedaron en su balcón, observando las estrellas. Las mismas estrellas que habían visto desde aquella isla hace años, aunque ahora las veían desde la comodidad de su hogar, sus vidas entrelazadas de maneras que nunca pudieron haber imaginado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marina de repente. ¿De dejar tu empresa, tu vida anterior, todo lo que conocías? Emre la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. Ni un solo segundo. Aquella vida me estaba matando lentamente. Esta vida, contigo, con Kadir, con la escuela y la comunidad y todo esto, esta vida me hace sentir vivo, completo, como si finalmente fuera la persona que se suponía que debía ser. Yo también, susurró Marina. Yo también. Y mientras estaban allí, bajo las estrellas, Marina pensó en todas las personas que estaban pasando por sus propias tormentas, que estaban perdidos, solos, preguntándose si alguna vez encontrarían su lugar en el mundo, y quería decirles, esperen, sigan adelante, porque a veces tienes que caer del cielo para encontrar tu cielo, a veces tienes que perderlo todo para ganar todo, a veces el amor llega de las formas más inesperadas, en los momentos más imposibles, y te transforma completamente. La vida de Marina había comenzado en un pueblo pequeño en Capadocia, había viajado al MIT, había visto el mundo, había tenido oportunidades que la mayoría solo soñaba. Pero su verdadera vida, su vida real, había comenzado en una isla, con un hombre arrogante que no sabía cómo encender un fuego y se había convertido en esto, una familia, un propósito, un amor que crecía más fuerte cada día. Y si pudiera volver atrás, al momento antes de subir a ese avión, sabiendo todo lo que vendría, el terror, el dolor, la incertidumbre, ¿lo haría diferente? No, ni en 1.000.000 de años, porque a veces los mejores regalos vienen envueltos en las peores circunstancias. Y a veces, solo a veces, cuando caes del cielo, descubres que siempre supiste volar. Fin. Entonces, ¿cuál es tu tormenta? ¿Qué desastre en tu vida podría ser en realidad el comienzo de tu historia más hermosa? Porque la verdad es esta, el amor real, el tipo de amor que transforma y perdura. Rara vez llega cuando lo esperas o de la forma que imaginas. Llega en medio del caos, cuando estás en tu peor momento, cuando piensas que no puedes más, y te salva. No porque haga que los problemas desaparezcan, sino porque de repente tienes una razón para enfrentarlos. Tienes una mano que sostener en la oscuridad. Tienes a alguien que te ve, realmente te ve, y te ama de todas formas. Así que la próxima vez que sientas que tu vida se está cayendo a pedazos, recuerda,
A veces tenemos que rompernos para poder reconstruirnos en algo mejor. A veces el final es en realidad el comienzo. Y el amor verdadero, real, imperfecto, siempre encuentra un camino. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que los milagros ocurren, que el amor es posible, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, porque todos estamos cayendo del cielo, de una forma u otra. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a volar cuando encuentres tus alas?